Muy bienvenidas, bienvenidos. Aquí ya estamos en la segunda etapa de conversación del primer día. Arrancamos con muchas ganas hace un par de horas que son diferentes dependiendo del lugar en donde estemos. En Latinoamérica, algunos estamos aquí en Chile, Ecuador, Colombia, Perú, y bueno, y ahí ya vamos viendo Argentina. Entonces esto es lo interesante, la buena noticia que nos trae la virtualidad, la cosa digital. Hoy día vamos a conversar sobre una iniciativa que es muy interesante, que tiene que ver con cómo se gatilla la resiliencia desde el espacio más ciudadano y desde el espacio también de cómo cuando nos agrupamos podemos también articular el bien. No solamente el mal se articula, sino que también el bien. Y vamos a conocer aquí una iniciativa muy interesante. Como les comento, vamos a conocer a dos personas que son tremendamente interesantes y que nos van a traer más de una reflexión. Está con nosotros Giovanna, que es una profesional en desarrollo familiar de la Universidad de Caldas, de Colombia. Es especialista en prevención, en atención y reducción de desastres de la Universidad Católica de Manizales, Colombia. Es graduada del programa de especialización en reducción del riesgo de desastres y desarrollo local sostenible, algo que hoy día viene cada vez más necesario, el tema de ser sostenible en ello, con experiencia en acción humanitaria en Colombia, subdirectora de Quitum, activismo humanitario, que es lo que nos convoca hoy, coordinadora de Frena la Curva Colombia, que hoy día también ahí les voy a comentar por qué también estamos aquí. Y también les voy a contar, ahí están tocando el timbre, eso siempre es bueno, bienvenidos. Les voy a contar sobre Luis Hernando Aguilar, que está también aquí. Él es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en gestión de la información digital, máster europeo en gestión del conocimiento, docente de la Universidad Pedagógica, de la Universidad del Externado y la FAP. Ahí me corrigí, ¿qué es FAP? F-A-A-P, Luis. Fundación Armando Álvarez Penteado, en Perfecto. Brasil, en São Paulo. En Brasil, en Sao Paulo. Tiene una experiencia laboral de la Organización de las Naciones Unidas y la OMS en Colombia, Filipinas, en Tifón, Haiyan, Liberia, Guinea, Ghana y Sierra Leona durante el ébola. Además en Siria, Bangladesh y Mozambique. Oficial de Información de Naciones Unidas, y director de Quitum, de activismo humanitario. Quizás me salté algunas, pero de seguro nos vas a poder ir complementando allí. Y nada, tremendas personas que además lo interesante es que todo este conocimiento que traen, toda esta sabiduría, todos estos aprendizajes los ponen en común en una iniciativa que vamos a conocer hoy, que es Quitum, activismo humanitario. Una de las cosas que me permite hacer una pequeña reflexión, hay un estudio que se hizo, un pequeño estudio que se hizo en abril del 2020 sobre el Observatorio de las Capacidades Emergentes. Y lo que nos dejó esa reflexión es que había otro mundo dentro de este mundo y que esta pandemia nos ha mostrado, entre otras cosas, los efectos devastadores que puede tener la desigualdad social y la tentación del avance del autoritarismo basado en el control de los datos y la debilidad de muchos de los mecanismos de colaboración y gobernanza estatal e internacional establecidos. Sin embargo, también la evidencia de la interdependencia de todos los humanos, la velocidad a la que la naturaleza recupera su vigor y del valor de la ciencia frente a las creencias. Entonces, en estas semanas que partió el 2020 fuerte con el tema de la pandemia, sin duda hemos participado de una impresionante muestra de plasticidad y resiliencia de nuestras sociedades, que finalmente son sostenidas por una acción que puede ser organizada por varios de nosotros como personas que podemos hacer muchas cosas. En 4 semanas de confinamiento, ese reloj tecnológico y social se ha adelantado por lo menos 4 años, o incluso décadas, que nos deja pensando. Esto es parte de este estudio de amigos que son de Lead to Change, amigos también dentro de la red de Wisher, que comenzaron a investigar y encontraron distintas iniciativas.
Una de ellas es Frena la Curva, iniciativa que nace desde el gobierno de Aragón, y comienza a ser una gestión más bien de los laboratorios que pudiesen llegar a ser distribuidos, inteligencia colectiva, inteligencia conectiva, que se pone ahí en valor. Y lo interesante acá es que esto está ocurriendo, la excusa es el co-creamos, es el momento para reunirnos, pero una conversación acá con Giovanna y con Luis surge porque desde una vereda de la cual también, en mi caso, inquieta, con ganas también de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Encontré la iniciativa Frena la Curva, de la cual también en algún momento también participé, y esta cosa de ir tomando una posta, luego entregarla, luego tomarla, haciéndose cargo de lo que uno realmente se puede hacer cargo, es muy interesante. Y por ello conozco a Giovanna, que nos conocemos virtualmente, digitalmente, pero el solo hecho de saber que participamos de una iniciativa ciudadana, que buscamos un bien mayor, que realmente queremos contribuir, ya me hace mucho querer conversar con ella, querer conversar con Luis, y propicia que esta conversación hoy día se esté dando. Así que estoy muy contenta de ello, y que aquí Giovanna y Luis nos cuenten sobre Kitum, sobre este activismo humanitario, sobre las oportunidades que efectivamente nos puede traer, sobre todo como ciudadanos, cada vez más conectados, y cómo esa conectividad, que lo conversamos un poco tras bambalinas, antes de que todos ustedes llegaran, que cómo realmente el tener este aparato, el cómo realmente la tecnología, podemos darle un buen uso. Y eso requiere una responsabilidad y un compromiso también. Y cómo ese compromiso lo podemos llevar a cabo. Así que bueno, sin más, dejo a Giovanna y a Luis para que nos cuenten más sobre Kitum. Que sí, ahí tú me corriges, pero lo que me quedó muchísimo es que Kitum en el fondo significa estoy para ti, ¿o no? Exactamente, Julia. Muchísimas gracias a todas las personas que en este momento nos acompañan. Encantada, Julia, Yaved, y a todos pues de tener esta oportunidad de conversar esta tarde hoy aquí en Co-Creamos 2021, un espacio maravilloso en el que nos hemos encontrado para compartir diferentes experiencias. Y para hablar de Kitum, pues debo empezar a contarles que Kitum significa en lengua Wonan, que es una de las comunidades indígenas de Colombia, estoy aquí para ti. Esto tiene un gran significado porque es a través de la tecnología que literalmente podemos estar aquí para ayudar a cualquier persona que se encuentre en alguna necesidad en cualquier parte del planeta. Entonces, para este primer momento le quiero dar la palabra a Luis. Muchas gracias, Luis. Luis Hernando Aguilar, pues como bien lo decía Julia, el director de Kitum, y nos va a contar un poco sobre la historia, en dónde nace Kitum y un poco sobre este proceso. Bueno, Julia, Joana y bueno, compañeras, compañeros, muchas gracias por este ratito para contarles esta experiencia. Bien, que Kitum es una iniciativa que surge en el marco del Laboratorio de Innovación Ciudadana, que es motivado y que es promovido por la Secretaría General Iberoamericana. Cada cierto tiempo los presidentes y los jefes de estados de la región de Iberoamérica tienen la cumbre de jefes de estado. Esta cumbre es organizada por la Secretaría General Iberoamericana y de un tiempo para acá, en coordinación con con el área de innovación ciudadana de SEGIP, se hace una convocatoria para participar en los laboratorios de innovación. Estos son unos espacios muy interesantes en donde los ciudadanos de los distintos países plantean soluciones a unas problemáticas que son comunes. Es muy bonito porque son soluciones que vienen desde las experiencias que tienen las personas en el terreno, pero que pueden ser aplicados a distintas otras áreas y en distintos otros países, así como lo estaba diciendo Julia, en este entramado, en este enriquecido momento de comunicaciones y de compartir conocimientos. Entonces, la historia, ¿cómo fue? Estaba en Ecuador en 2016, cuando él estaba ayudándole a una iniciativa de ciudadanos ecuatorianos que querían utilizar la tecnología para ayudar a responder a las necesidades que habían surgido a partir del terremoto
en 2016, en la zona del Pacífico ecuatoriano. Verónica lo recordará muy bien, que está por allá cerca. ¿Qué sucedió? La comunidad de conocimiento en Ecuador es fantástica. Tienen un emprendimiento, tienen una capacidad de comprensión de las dinámicas de acceso a la tecnología, y ellos habían entrado en contacto dentro de esa inquietud que tenían con un grupo en Kenia que había desarrollado en 2008 una herramienta. Este grupo keniano, que tiene una base en Nairobi, los contactó conmigo. ¿Yo de dónde los conocía? Yo los conocí en 2010 cuando sucedió el terremoto de Haití. En 2010 yo estaba trabajando como oficial de información en Naciones Unidas en OCHA, en Colombia. Una de mis áreas de experticia es el desarrollo de informático, presencia en la web, desarrollo de soluciones en la web. Y uno de los mandatos que teníamos era identificar de la manera más eficientemente posible y con recursos limitados cuál es la necesidad humanitaria que existe después de que hay un desastre. En esa línea, con mis amigos de la oficina y con otras personas, y gracias a que existe el software libre y que existen estas iniciativas de compartir conocimiento, me había enterado de que este grupo existía y que había hecho un desarrollo para monitorear la violencia electoral de 2008. En Kenia, en 2008, hubo un problema después de un proceso electoral en donde unas de las tribus acusaban a otra tribu de haber realizado fraude electoral, y se generó un proceso de violencia. En ese momento, viajábamos 2008, eso ya fue hace tiempo, estaba empezando a funcionar los mapas de Google, teníamos mensajes de texto de celular, había posibilidades, estaban empezando a salir estas posibilidades, estaban haciendo Twitter, Facebook era una cosa muy reciente que utilizábamos para encontrarnos con los amigos del colegio, YouTube era algo para ver gatos en internet, ¿sí? Y Twitter, la gente no sabía ni siquiera que era Twitter, era una cosa que ahorita estaban haciendo. Y en ese marco, en 2008, ellos decidieron que querían tener una herramienta para poder monitorear qué estaba pasando y dónde estaba pasando. Esa herramienta se llama Ushahidi. Ushahidi significa testigo o testimonio en Swahili. Shahid es testigo en árabe. Entonces tienen unos enlaces muy, muy, muy curiosos. Yo cuando conocí la herramienta dije, bueno, está interesante esta herramienta porque nosotros en el mundo humanitario siempre usamos mapas y digamos, disculpen si suena un poco formal, pero en todas partes se ve que hay un mapa y en los mapas se ponen clavos o banderas, ¿sí? Y es importante para tener lo que llamamos el situational awareness, el saber cuál es la situación a la que nos estamos enfrentando. En 2009 se hizo una prueba de este software. Yo fui el encargado de hacer esa prueba de software aquí en Bogotá en lo que se llamó el Simulacro Internacional de Emergencias. Un ejercicio súper interesante en donde los grupos de búsqueda y rescate se activan para responder a una emergencia simulada. Se estaba simulando un terremoto en Bogotá, vinieron de Canadá, de Japón, de Chile, de México, y era pues un gran ejercicio en donde probamos esa herramienta. Esto fue en octubre. En enero de 2010 vino el terremoto de Haití, el desastre más grande que habíamos tenido hasta ese momento. 105 de los compañeros de la misión de Naciones Unidas fallecieron en los escombros de la misión. Fue una situación absolutamente dura. Y en ese momento se propuso crear o implementar esos aprendizajes que habíamos tenido junto con la red global de maperos digitales y de maperos de crisis, que es una red de técnicos de distintas organizaciones que nos interesa personalmente mapear las situaciones. Se estableció un mecanismo que fue el proyecto 4636. En ese momento, ¿de qué se trataba? Con las pocas conectividades que quedaban, con las pocas comunicaciones que había, se le informaba a la comunidad, se les decía, díganos dónde está y qué necesita, en un mensaje de texto al 4636. Las personas enviaban un mensaje de texto, estoy hablando de un mensaje de texto de los teléfonos de esa época, no era una app, no era un smartphone, era un mensaje de texto.
Esos mensajes se traducían del criol al inglés. Del inglés se generaba una georreferenciación y una categorización, una priorización, había la necesidad de poner estos mensajes accionables, identificarlos y poder llevarle la información a quienes lo necesitaban. Y para mí fue increíble porque si bien yo estaba dentro de la estructura de la organización, yo era el enlace con la comunidad de voluntarios que nos dieron la mano, que nos ayudaron. Y en una de estas emergencias que es un antes y un después, ¿no? Es el momento en que toda la capacidad nacional es superada y que la capacidad internacional tiene que desplegarse a como de lugar. A nosotros nos llegó el mensaje de todo lo que se pueda hacer para ayudar, hay que hacerlo. De ahí quedaron muchos aprendizajes, también muchas frustraciones, pero literal, la gente desde debajo de los escombros nos estaba contando que estaban atrapados o personas que necesitaban agua, comida, salud, nos iban contando eso y con la red de comunicaciones que teníamos, y estoy hablando de un ejercicio de más de 10.000 voluntarios en el mundo, se pudo apoyar de alguna manera. Digamos que no... hay críticos de estas iniciativas que siempre nos van a decir que nos cansó, que se estaban duplicando esfuerzos, pero yo digo, realmente fue muy valioso. Tan valioso fue que, bueno, unas semanas después, y Julia se acordará, vino el terremoto de Chile, ¿sí? A pesar de que fue físicamente, geológicamente, fue un evento mucho más grande que el de Haití, gracias a la infraestructura que ya existía en Chile, el desastre no fue más grande, fue enorme, pero no fue tan catastrófico. En ese momento, 27F, Julia, gracias. En ese momento, yo lo recuerdo porque yo estaba absolutamente fatigado de haber venido trabajando con Haití. La red de voluntarios se activó para el terremoto de Chile e igual, con múltiples organizaciones, con múltiples voluntarios, con múltiples personas, logramos identificar distintas necesidades y poder ponerlas al servicio de las personas. Si bien en Haití las necesidades eran de búsqueda y rescate y de ayuda humanitaria inmediata, en Chile, por ejemplo, las necesidades eran, recuerdo muy bien que preguntaban, bueno, yo no necesito que me rescaten, pero sí necesito saber en dónde hay almacenes que estén abiertos. Necesito la comida, tengo el dinero, no quiero romper una ventana o sacar la comida de una manera que no es apropiada, pero los almacenes están cerrados. O tenemos ayuda humanitaria que queremos distribuir a donde la llevamos. Y todo esto en una dinámica muy colaborativa, ¿sí? ¿Qué pasó? Después de hubo una serie de incidentes, no quiero como demorarme mucho contándoles esas historias, pero hubo otra serie de incidentes en donde esta capacidad de activación de la ciudadanía se utilizó. Destacaré la crisis en Libia. En Libia ya fue la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra la que realizó la solicitud para que los voluntarios digitales apoyaran el mapeo de la crisis. Había un silo de información, las organizaciones internacionales no estaban en Libia, la comunidad internacional no podía hacer presencia, los medios internacionales tampoco estaban, solo había información oficial y la información oficial en el marco de lo que se llamó la Primavera Árabe decía que en Libia no pasaba nada, que era un remanso de paz, que todo estaba tranquilo, mientras que las personas en las fronteras, huyendo de la violencia del régimen, contaban que se estaban utilizando armas químicas y que había unas condiciones de violencia enorme que estaban poniendo en peligro a la población. En este marco, pues se brindó y se pudo aportar a la coordinación de este mapa de crisis, que fue uno de los tantos insumos que tuvo la Secretaría, el Consejo de Seguridad, perdón, para generar medidas de protección hacia la población. Estábamos en ese marco, yo después de Libia me fui para África a trabajar en la respuesta al ébola, en donde también fui testigo y pudimos enriquecer la respuesta humanitaria con el trabajo de los voluntarios digitales que nos ayudaron montones, ¿sí? Ejemplo, este grupo de voluntarios nos ayudó a construir a partir de las fotos de satélite las redes viales en Guinea, en Liberia y en Sierra Leona. Para darles un ejemplo, cuando uno llegaba con Google Maps y abría el mapa de Freetown, aparecían dos líneas. El mapa estaba absolutamente desactualizado,
mientras que con la información que los voluntarios de OpenStreetMap y de Humanitarian OpenStreetMap Team que ellos habían levantado, teníamos cada calle, cada carrera, cada esquina, cada centro de tratamiento, cada árbol estaba en su punto. Y eso operativamente yo tuve, digamos, una de las misiones fue entrenar a los conductores de las ambulancias del ébola para que pudieran navegar sin internet, utilizando, eso sí eran smartphones que yo les proveí, que se les proveyó por parte de la organización, para que pudieran navegar en estas calles y para que la atención de estos casos fuera más rápida. Entonces, todo esto es valor social, todo esto es valor social. Yo regresé a Colombia y estaba tomándome un descanso cuando sucedió el terremoto de Ecuador. En esas, el equipo ecuatoriano se contactó con el equipo de Kenia. El equipo de Kenia me contactó, me llamaron, me dijeron, Luis, hay una situación en Ecuador. Yo, por supuesto, estaba enterado. Y de Ecuador, el grupo de voluntarios me invitó a participar como un ciudadano más en este ejercicio. Estando allá, recibí la llamada de una amiga argentina que nos había ayudado durante el mapa de crisis de Chile y me decía, Luis, estos laboratorios de innovación son tan interesantes que sería muy valioso sistematizar esas experiencias y ponerlas al servicio de la gente en un ambiente de co-creación, digamos, que no dependa de una organización, que no dependa de una agencia, sino que seamos los ciudadanos los que podamos hacer uso de esas herramientas. En ese momento, entonces, estando en Ecuador, hicimos la sincronización aplicamos al laboratorio, digamos que el mecanismo es que los ciudadanos aplicamos con proyectos y uno de los proyectos que fue aprobado fue Kitum. Quiero terminar, entonces, fue una experiencia muy bonita con ese marco. Disculpen que me alargué, perdónenme, me demoré 15 minutos contándoles esta historia, pero decirles un detalle sobre lo que mencionabas ahorita, Julia, y es que el equipo de trabajo, yo me siento honrado. Lorena era una de las personas que estaba conmigo en Cartagena unos días antes de la cumbre de presidentes, y entonces estábamos hablando del nombre del proyecto. Esta anécdota a mí me encanta, me emociona porque bueno, ya se van a dar cuenta por qué. El equipo decidió que el proyecto debería llamarse Kit Humanitario, ¿sí? Pero entonces Kit Humanitario es demasiado largo. Entonces dijeron, bueno, pues Kit Y entonces, pero Kitum es con H, intermedia esa H en español no suena, en castellano, ¿sí? Me decía, no, tú coges y llamas, no, que mi correo luisfernando@kitum, pero con H, no, quitémosle la H. Yo realmente estaba como disgustado. Llevo años trabajando en el mundo humanitario, ¿cómo le voy a quitar humanitario? Le quito humanitario la H, eso no tiene sentido, ¿sí? Y al final, como es un grupo que no es que yo sea el jefe y ellos trabajen para mí, sino que es una cuestión que creamos entre todos se decidió que era Kitum. A mí no me gustaba ese nombre. Y alguna vez salimos a caminar Cartagena y al lado de nosotros había un proyecto que lo que buscaba era construir una fuente tipográfica para la comunidad Wounan. ¿Sí? La comunidad Wounan tiene unos modos de escritura y unas caligrafías que no se podían expresar con las fuentes que hay en los computadores. Entonces, ese proyecto muy bonito era crear una fuente tipográfica para que la comunidad indígena pudiera enviarse sus mensajes por celular o utilizar Word o para tener presencia en Internet. Y claro, una de las personas que estaba en ese grupo era un indígena Wounan, Blacho, Vladimir Moya. Entonces salimos a caminar con los distintos miembros de los grupos y Blacho me dice, Luis, una pregunta, ¿ustedes por qué están hablando en Wounan? Yo quedé confundido, ¿cómo Wounan? No, pues que están diciendo Kitum. Y yo, no, pues es que, entonces le contesto que les acabo de contar, Kit, humanitario, quitarle la H, Kitum, sí, y le contaba que, no, es que te cuento que Kitum en Wounan significa yo estoy aquí para ti. La frase es Mumuwai Kitum Puite. Kitum es estar ahí, ¿sí? Y pues me emociono cada vez que lo recuerdo porque era una cosa, fue una experiencia de esas en las que no es que tú escojas el nombre, sino que el nombre te escoge a ti. Y por eso se llama Kitum. Al final tiene todo el sentido, porque personas
Por ejemplo, en el terremoto de Nepal, mientras yo estaba en África Occidental, hubo un terremoto en Nepal y para mí fue emocionante ver que unas personas de Haití, unas personas de Chile, unas personas de Kenia, unas personas de distintos países habían ayudado a los nepaleses en la respuesta ciudadana a su terremoto, ¿sí? Generando valor. Cuando han habido emergencias, sí, ahora hay una gran red de personas que quieren ayudar. Entonces, Kitum lo que busca es facilitar ese ejercicio de solidaridad ciudadana para que cuando se ayude bien. Si no queremos no queremos aportar al caos y es posible que una serie de normas en la acción humanitaria, una de ellas es la acción sin daño. Si las cosas que vas a hacer no van a poner mejor o igual a las personas que están afectadas, no hagas nada y ya estás ayudando. Tristemente, muchas personas eh, desde las buenas intenciones tratan de ayudar, pero no tienen el conocimiento, no tienen la técnica y terminan esas buenas intenciones generando más problemas. Entonces en Kitum tenemos una serie de experiencias y de reflexiones y de mecanismos para que la solidaridad ciudadana se manifieste y fomentamos la participación ciudadana mediante el uso de la tecnología en la gestión integral del riesgo de desastres. Cambio. Dale, Giovanna, yo estoy encantada. De hecho, me quedaron como, me apunté muchas cosas acá, como que el cuaderno en llamas, como se dice así. Pero me pasó esto que cuando tú mencionaste esto y decías, cuando el nombre te escoge a ti, lo encuentro muy profundo. Y la verdad que es muy, dice muchísimo, muchísimo del cómo surge una iniciativa como esta. Y me quedo mucho dando vuelta cuando tú mencionas esto del valor social. Y quizás preguntarte un poco, porque también tú dices, nosotros velamos porque cuando se ayude bien. Entonces esto de cuando se ayude bien, que incluso hay personas que por muy buenas intenciones, mejor si no haces nada, no haciendo nada, puedes ayudar. Entonces creo que ahí hay como ¿cómo ves como este equilibrio entre decir, puede ser un valor social que muchas personas aún no hagan nada, y cómo realmente ese valor social se puede primero gatillar en las personas? Porque que alguien tome la decisión y diga, yo voy a ayudar y lo voy a hacer de manera real, creo que tiene un valor social muy profundo. Entonces, es como una reflexión pregunta. ¿Cómo tú puedes decir que iniciativas como esta pueden gatillar ese valor social en nosotros como personas? Me gusta como lo dices, gatillar, como buscamos ser un desencadenante, ¿sí? A lo largo de toda la experiencia, era un consenso que teníamos, la mayoría de las personas quiere ayudar, hay como un instinto de solidaridad. Realmente, a veces se encuentran personas que en el momento de necesidad no quieren ayudar sino hacer negocio, o no quieren ayudar sino poner otros principios, otros intereses sobre el bien común. Pero para la mayoría, la realidad es que se quiere ayudar y que se quiere ayudar bien. Solo que entre ese sentimiento de querer ayudar y lograr hacerlo bien, hay una fase de alfabetización, ¿sí? De alfabetización en solidaridad, de conocimiento en solidaridad. Es decir, si quienes han trabajado con primeros auxilios, por ejemplo, saben que si a una persona es golpeada por un vehículo en la calle, ¿sí? Puedes hacer dos cosas. Eh, Tomarla rápidamente, ponerla en un carro cualquiera, un vehículo, y llevarla al hospital, y de pronto después darte cuenta que el haberla levantado fue lo peor que hiciste porque terminaste fracturándola más, ¿sí? O recibir el entrenamiento, saber que tú no puedes ir más allá del entrenamiento que se te da y que si lo que puedes hacer es llamar para que las ambulancias con profesionales, con personas encargadas que tienen el conocimiento, puedan prestarle un mejor servicio a la persona que resultó afectada. Eh, entonces, ahí es donde se empieza a decantar ese valor de lo social. Hay personas que quieren aprender eso y hay personas a las que quieren salir en la foto,
¿sí? Nosotros no somos amigos de Superman, nosotros no somos amigos de Superboy, no somos amigos de los superhéroes. ¿Qué quiero decir con eso? Los superhéroes son aquellos que dicen, no, yo vengo a salvar el día, soy muy fuerte y tengo la... Sí, no, 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 porque los procesos sociales deben suceder en comunitario. Y el superhéroe es el que se lleva se quiere llevar el crédito. Y en los procesos comunitarios va a pasar que no hay héroes. Hay miles, hay miles. Y hay acciones pequeñas que generan cambios. Entonces, lo que queremos es fomentar esa discusión. Lo que queremos es fomentar esa sensibilidad y esa necesidad de estar un poquito mejor preparados para ayudar bien. Y realmente ni siquiera es una propuesta que nosotros hagamos. Lo que estamos haciendo es tomando las buenas prácticas, las normas internacionales que hay sobre acción humanitaria y aplicarlas en un lenguaje sencillo a la solidaridad ciudadana, ¿sí? Entonces, que ahora se ve menos, pero sigue sucediendo que cuando hay una emergencia y se necesita, por ejemplo, bienes alimentarios, las personas suelen pensar que, no, yo miro lo que se me ve allá vencer en la casa, la comida que ya se venció, eso pues antes agradezca, yo lo regalo, o la ropa que tengo, la ropa vieja, y de paso cambio el armario. No, con eso no conectamos. ¿Por qué? Porque pues estamos hablando de que la dignidad no se es transversal a todos los seres humanos, y si tú vas a hacer una donación deberías pensar como que estás donándotelo a ti, porque es posible que seas tú algún día, ojalá no suceda, pero algún día puede ser tú la persona que está en necesidad, y tu dignidad también se tiene que respetar. Entonces, existe un valor social, existe un instinto sobre el que sobre el que se para ese valor, pero para poderlo cristalizar necesitas este tipo de reflexiones y de instrumentos que permiten que se haga el bien. No estamos llamando a la inacción, eso sí es importante, ¿no? Cuando decimos que si no haces nada ya estás ayudando, no te estamos queriendo decir quédate quieto y no hagas nada. Entonces, el superhéroe, bueno, había un meme que se distribuía en la época de la pandemia, ¿no? Un tipo viendo televisión en chanclas y en pijama a las 2 de la tarde. Antes de la pandemia era un vago, y durante la pandemia era un ciudadano responsable porque estaba en su casa y no estaba saliendo, ¿sí? Nosotros aquí estamos llamando a que hay que ser conscientes de esa responsabilidad y de esa oportunidad que tenemos de ayudar, ¿sí? Existen oportunidades para ayudar, y hay que hacerlo en un espíritu de humildad, en un espíritu de evitar el protagonismo, y con un nivel de exigencia. Sí, yo quizás, claro, lo que trataba de decir era un poco, y como para explicarlo, tiene que ver un poco con eso, esto de decir, ok, hoy día, y es un golpe al ego también, pues decir en el fondo, si me pongo allí, no voy a ayudar, solo voy a estorbar. Entonces, cuando esto del valor social, para que exista ese valor social, primero también es como reconocer muy bien cuando estás allí porque de verdad te necesitan y vas a ayudar a ayudar, o efectivamente mejor te haces a un lado, porque en ese minuto no estás ayudando. Entonces, ahí creo que hay una grandeza también y un acto de humildad que, claro, gatilla un proceso de aprendizaje interesante. Es como que hace crecer a muchos, nos hace crecer. Y por ahí un poco el tema, esto de decir, ok, voy a ayudar. Entonces, bueno, hay una cosa también ahí muy interna que creo que es muy, muy interesante. Sí, muchas gracias. Y no, quisiera terminar con una pequeña reflexión, y es que uno durante una emergencia va a hacer lo que está acostumbrado a hacer, ¿sí? Muchas veces ni siquiera nos hemos preguntado qué haríamos durante una emergencia. Ni siquiera nos lo hemos preguntado porque es como una realidad tan exótica
Se requiere una política pública fuerte, por ejemplo, para que las personas por lo menos lo contemplen. Y aún así, muchas veces los mismos generadores de política no son conscientes. Pero entonces sí hay una reflexión, por un lado, de pensar de manera proactiva, decir, bueno, ¿qué riesgos hay? ¿Y qué debería hacer yo en la atención a esos riesgos? ¿Sí? ¿Qué debería, qué acciones debería realizar para poder ser solidario o para poder salvar mi vida en caso de una emergencia? Entonces, lo mismo, ahorita la pregunta para las personas sería, si hubiese una emergencia en tu comunidad, ¿qué harías? ¿Qué deberías hacer? ¿Sí? Hay varios mensajes, ¿no? Y lo hemos visto en el uso de redes sociales. Un amigo me dijo que las vacunas contra el COVID me van a poner un chip, ¿sí? ¿Tu misión cuál es? No es quedarte nada, no es quedarte haciendo nada, es informarte y respetuosamente corregirlo, ¿sí? Porque estamos en una pandemia. O en otros casos también hay acciones y hay acciones desencadenantes que deben desplegar un repertorio de conductas que nos ayuden a atender esas situaciones. Y hay que pensarlo. No es que haya que ser fatalistas. No se trata como en estas series de televisión de los preppers o de sí, el mundo se va a acabar y se va a acabar todo. No, no, ese no es el espíritu. Hay que pensarlo más positivamente. Son desastres, sí, van a suceder, sí, pero esperamos que nos peguen menos duro por estar mejor preparados. Gracias, Julia. ¿Alguna No, otra gracias a ti. Y comentario? qué interesante esto de el repertorio de conductas, que significa mucho estar observando también cuáles conductas están ahí como en desuso, que se pueden volver a poner en uso, cómo está ese inventario de conducta. Y quizás ahí, Giovanna, preguntarte que a ti, por ejemplo, cómo esto de pensar en este voluntariado digital, qué tipo de oportunidades también puede llegar a traer, eh, y cómo va de la mano con un buen uso de tecnología. Así es, sumado, digamos, a la experiencia de Kitum, que nuestro accionar va de la mano con el imperativo humanitario, con los 7 principios fundamentales pues, de la acción humanitaria. Eh, entonces, digamos que también que hay un gran voto de confianza, ¿cierto? En los ejercicios, en la gente que se va conociendo y en las redes que se van haciendo. Porque si bien es cierto, digamos que desde nuestra iniciativa tenemos ya como estos principios definidos, pero en el camino uno se va encontrando con otros movimientos, con otras organizaciones, y en la medida en que las cosas van fluyendo, pues uno se va conectando y va aprendiendo, ¿cierto? Tú bien lo mencionabas antes, es la experiencia que hemos tenido todos de manera común con Frena la Curva. Esta es una iniciativa que nace en España, en un momento muy crítico por la pandemia del COVID-19 y generan un ejercicio interno que posteriormente hacen un llamado a Latinoamérica y México y Colombia fuimos los primeros países en sumarnos, ya con la experiencia previa que tenían pues con respecto a los laboratorios y demás. En total en Latinoamérica se suman 13 países a Frena la Curva. ¿Y qué pasa? Se empiezan a generar procesos muy autónomos con sus propios recursos, con sus propias experiencias. Entonces, si bien es cierto, en algunos países como México, como en Chile, se generaron laboratorios ciudadanos, ¿cierto? En otros no lo hicimos y se fueron generando otras propuestas también dentro del marco de lo que proyectaban desde Frena la Curva, que finalmente, ¿qué era? Pues una iniciativa que en el momento y que lo sigue haciendo para muchos países era compartir recursos para que la gente pudiera estar de la mejor manera en los momentos más críticos pues, del confinamiento por la pandemia, generar nuevos recursos de aprendizaje, dar algunas soluciones también comunitarias. O sea, en esto ha habido de todo, desde profesores que empezaron a apoyar todo el proceso de las clases en línea, hasta personas que ofrecían su tiempo para ir a sacar a la mascota al parque porque quien era el dueño era una persona mayor y no podía salir de casa pues por las restricciones y demás.
Y se empiezan a generar toda una serie de movimientos en los países de Latinoamérica. Estuvo desde Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, Uruguay y por supuesto pues todo el apoyo desde España. Y en cada país le fueron dando como su identidad. Desde Colombia se apoyaron, por ejemplo, algunos procesos en Bolivia y en Honduras todavía hay un movimiento importante desde Frena la Curva Honduras y así. Entonces, digamos que, ¿qué es lo que traen todos estos procesos? Pues una riqueza cultural, una riqueza del apoyo, porque era muy bonito y realmente era tan sorprendente el apoyo que todos nos dábamos en esta gran red de Frena la Curva y sin conocerlos. Y apoyando a los otros países, que en tal país hay un grupo de voluntarios, pero no tienen ni idea de cómo montar el mapa. Entonces todos apoyábamos allá. Que en otro país hay otro grupito de voluntarios, pero que no tienen cómo hacer las redes sociales. Entonces vamos a apoyar allá. Y entonces pues se va generando como toda esta cultura colaborativa, siempre generando los espacios de compartir información, por lo menos ese es uno de los pilares para Frena la Curva Colombia, compartir información validada y verificada. Entonces por eso, digamos, uno de nuestros aliados más importantes es el grupo de gestión del riesgo de desastres en el contexto hospitalario. Este es un grupo de especialistas de la salud de muchas regiones de Colombia y de muchas especialidades pues, de la medicina y demás. Y entonces nos hemos apoyado con campañas, validando noticias falsas que salen todo el tiempo sobre la vacuna, pues digamos para este caso de Frena la Curva. Entonces ha sido todo un proceso muy enriquecedor y entonces pues digamos que se ratifica como el poder que tiene cada ciudadano, lo que mencionábamos hace un rato, con un teléfono, ¿cierto? La posibilidad de hacer el bien a través de un mensaje de WhatsApp, de un mensaje de texto, de compartir o no una noticia falsa. Y aplica para cualquier tema, desde la pandemia hasta noticias económicas y demás. Entonces, digamos que también esa es como la oportunidad de irnos haciendo conscientes del papel que tenemos como ciudadanos y del impacto tan positivo que podemos llegar a tener. Sí, sí, no, muy interesante. Es un poco como esta estructura de WeShare, que es esta comunidad de inquietos, que a veces le llamamos como que fuera una incubadora de personas. Es como que te sientes incubado de cierta manera en iniciativas que de cierta manera con valores te desafían a finalmente hacerte responsable, si en el fondo se gatilla algo, es hacerte responsable por esa rueda completa. Entonces, es muy interesante porque finalmente habla como de qué madera estamos hechos. Entonces, es muy interesante. Y de las decisiones que vamos tomando, es decir, siempre Total. tenemos la posibilidad en nuestras manos que nos llega muchísima información por todos los medios y es tener como empezar a tener esa responsabilidad digital de decir esto lo comparto, si lo comparto, a quién lo comparto y qué impacto va a tener. Uh-huh. Así es, por sobre todo hoy día que hay... de hecho, pensaba cuando Luis decía del personaje en pijama, claro, personaje en pijama con un celular y con redes sociales y con un resentimiento fuerte y no teniendo como esta conciencia o algunas cuotas o cápsulas de valor social, como decir, para pensar dos veces, llegar y retuitar algo que la verdad no ayuda en nada. Entonces, ¿cómo de verdad se hace algo por ese bien común? Porque llegar y retuitear o llegar y mandar información de la cual no estás completamente seguro y sabes que puede llegar a generar un dolor, ¿en qué? ¿Cuál es la madera? ¿De qué realmente estás hecho? Eso creo que... digamos, una de las experiencias significativas que tenemos y que desde nuestro lado hacemos el llamado es que todas las personas podemos participar. Todas, o sea, no hay distingo ni de religión, ni de posición social, ni de formación profesional y demás.
Bien lo decía Luis, por ejemplo, en las experiencias anteriores, o sea, a través de un mensaje de texto, cuando se generaban estos eventos de decir, ¿en dónde está y qué necesita? ¿Cierto? Es tener esa responsabilidad de decir, yo envío la información y con eso, ¿qué va a pasar? ¿Quién la va a recibir? Eso va a implicar un equipo de personas que la van a revisar, que la van a validar, que la van a verificar y con eso se va a generar una movilización posiblemente de recursos, ¿sí? Entonces, en Frena la Curva Colombia tuvimos una experiencia muy significativa con estudiantes de la Universidad EXI de Colombia, estudiantes de enfermería, que en su momento no tenían, y por las condiciones de la pandemia y demás, no tenían en dónde ir a hacer sus prácticas universitarias. Entonces se hizo todo un ejercicio para que destinaran unas horas de esas prácticas en la iniciativa de Frena la Curva. Y así pasaron muchas cosas interesantes, ¿cierto? Un poco hubo un proceso de alfabetización digital, porque si bien es cierto, pues la mayoría de las personas contaban con su celular y demás, pero nunca habían entrado como a este maravilloso mundo de los datos abiertos, de otras redes, de generar unos reportes, de qué pasa con esos reportes. Entonces, si se genera el reporte, ¿por qué no sale inmediatamente en el mapa cuando yo envié la información? Entonces, es todo este proceso de acercar a la gente a estos temas y decir, no, es que cuando usted envía un reporte, hay todo un equipo que tiene que hacer la verificación de los datos, la validación de la información y después de toda una depuración de los datos es que ya aparece en el mapa y eso implica todo un proceso de georreferenciación y demás. Entonces era más o menos como el ejercicio de bienvenido al maravilloso mundo de la acción humanitaria y ver ahí el reporte. Entonces hubo un crecimiento muy significativo para estos estudiantes que tuvieron la experiencia con datos reales, en un evento real, porque estábamos haciendo el ejercicio de identificación de las ofertas que en este momento habían, o sea, tanto institucionales o de personas que estaban ofreciendo ayudas para las personas que en este momento se encontraban en necesidad. Y lo hicimos teniendo en cuenta como la información de los 32 departamentos que tenemos aquí en Colombia. Entonces, por semana se iba rotando como la información, vamos a trabajar en este departamento, pasamos al otro departamento. Y entonces fue todo un ejercicio muy significativo y muy interesante. Súper interesante. Y qué ganas de que ese ejercicio esté como en muchos lugares, sobre todo en educación, porque finalmente como que nos va entrenando en términos de resiliencia, que es un tema precioso que también mañana se va a tocar. Claro, ¿no? Y sobre todo de estar preparados pues para cualquier evento, es decir, no sabemos en qué momento y lugar va a pasar algo, y en la medida en que vamos conociendo estas iniciativas, vamos conociendo estas herramientas, pues cuando se llegue el momento de decir, ay, yo ya sé en dónde pueden estar haciendo esto y yo puedo también apoyar, entonces hay todo un tema de hacer la validación de los datos, o sea, digamos que dentro de todo el esquema que maneja estos ejercicios, pues hay espacio para todos, porque hay muchísimas tareas. Entonces se puede hacer hasta rastreo de noticias por Twitter, rastreo de noticias por Facebook, rastreo de noticias por los canales pues, de los noticieros convencionales, pues, por llamarlos de alguna manera, ¿cierto? Ir recopilando información, las personas que están en el sitio de la afectación y demás. Entonces, es que saber qué hacer con todos estos datos, saber que en alguna parte del mundo los van a procesar adecuadamente y que con ellos toman decisiones. Totalmente, y confiar en ello y saber que no siempre vas a saberlo todo y que es muy importante recurrir a otras personas que van a saber más que tú. Y es como importante esa humildad, ese acto de humildad que decía Luis. ¿Por qué? Por un bien mayor. Muy interesante. ¿Me permite una pequeña? Sí, dale. Sí, digamos que generar esos espacios de confianza. Sí, sí. Porque tú lo has dicho muy bien, es decir, no lo sabemos todo y hay otras personas que saben otras cosas diferentes a las que yo sé, pero entonces en la medida de las posibilidades en que se generan estos espacios de confianza,
de reconocer que todos los conocimientos son válidos, que todos los aportes construyen y que todos los aportes van edificando estas grandes redes, pues se generan estos espacios bonitos, como yo los denomino, de crecimiento colectivo. Y Así como es. nuestro eslogan enfrente la curva, juntos somos más fuertes. Ujú. Sí, Sí. eso sí. Y de hecho sí se frenó curva, o sea, Sí. hubo bastantes curvas en términos de angustias, en términos de soledad también, de necesidad de reconexión. Y ahí me permito leer un poco esas como 5 observaciones que resultaron de este estudio que les mencionaba, un informe pequeño, pero que miró dos cosas, por ejemplo, la plasticidad organizativa y la plasticidad social, y observaciones, la emergente sociedad en red y de cómo poner los datos para producir valor, esto del valor social que mencionaba también Luis, la flexibilidad productiva de los activos y la puesta en valor de lo abierto y lo infrautilizado. Aquí hablamos de lo abierto, pero también hay muchas iniciativas, como bien mencionabas tú, Giovanna, que el hecho de conocerlas, reconocerlas y ponerlas en valor, o también practicar en ellas, permitirse como reconocer y ver como estos activos en comportamiento. Si los ponemos en rueda, podemos también nosotros mismos sorprendernos de lo que podemos llegar a tener, de esa increíble capacidad de transformación que podemos tener también, del rol central que puede llegar a tener la ciudadanía. Otro punto, esto de la reestructuración de sistemas, de negocios y del valor de lo único para poder hacerlo. Y el valor del conocimiento compartido en un contexto de destino colectivo, compartido, y a su vez también hoy día complejo. Entonces, ¿cómo puede haber también liderazgo en esos sistemas así complejos? Es interesante, muy interesante lo los que nos han compartido Luis y Giovanna, y además que lo llevan en el cuerpo. O sea, como también como que a veces cuando te cuentan algo sobre, mira, esto lo leí en un libro o esta es una teoría, es muy interesante, pero por Dios que es interesante cuando alguien te lo cuenta, pero es real. Es como que uno dice, ok, pero lo viviste, y ahí No, es no y de menor. contar, yo no sé, Julio, si es que aquí está Lorena Pibe, que Lorena ha Sí, tenido sí, una Lorena también. participación también muy activa en Quito. Yo no sé si Lorena nos quiera contar algo, contar un Encantada, poco sobre sí. la experiencia. Lorena. Que ahí Lorena hizo latir un corazón cuando Luis comentó el tema del nombre y que el nombre los eligió a ustedes, Sí, así que creo que Lorena tiene mucho que contar. sí. Hola, hola. Fue una re linda experiencia la de Quito junto a Luis. Ya había empezado a trabajar con el tema de la gestión de riesgo en mi municipio, donde también habíamos hecho una diplomatura en gestión de riesgo, y eso lo pudimos también volcar ahí en una de las comunidades en Cartagena junto con Luis. Entonces, después de nuestra experiencia ahí en Quito, pudimos hacer varios mapeos con la plataforma, desde lo de Piura, que había pasado, y Mocoa, me acuerdo de esos 2 casos, que fue muy interesante. Y sí, era como decía Joana, era recolectar toda la información que nos iba mandando la gente e ir validándola, eh, si era verdadera la información o no. Eso fue un poco el trabajo que fuimos haciendo. Y era como poner nuestro granito de arena también en poder ayudar haciendo algo, sin estar estorbando ni molestando a los que saben. No, eso es todo. Ah, qué Muchas gracias. interesante. Gracias, Y Lorena. Sí, es que No, de no, eso se trata el ejercicio. También en Colombia hemos hecho, digamos, aquí para Colombia, el mapa digital ciudadano del simulacro nacional de respuesta que se realiza cada año. Este es un ejercicio que organiza la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en todo el país, con sus unidades municipales y departamentales. Y nosotros también, como nuestra práctica,
en este ejercicio de simulacro, pues mapeamos esa participación. ¿Y eso qué significa? Que en el mapa vamos generando con todos los voluntarios que quieran participar en estos eventos los reportes frente al simulacro. Entonces, en dónde hicieron el simulacro, y siempre hemos preparado pues como toda la caracterización geográfica para el ejercicio, suponiendo que en una situación real sería información más o menos similar. Entonces, en dónde hicieron el ejercicio del simulacro, si fue un ejercicio de evacuación de qué edificios, quiénes participaron, si habían personas con discapacidad, niños y adolescentes, o sea, toda la caracterización social, qué entidades acompañaron el ejercicio, en dónde más publicaron esta información. Entonces, digamos, si está publicado en la página de la oficina de esa entidad o en otros medios de comunicación, y todo esto va sumando. Además que la herramienta permite agregar videos, agregar fotografías, es decir, es una herramienta que permite que los reportes tengan muchísima información. Y al final de cuentas, en una situación real, en un evento real, ¿eso para qué sirve? Pues para que los tomadores de decisiones tengan mayores elementos y distribuir sus recursos, los equipos logísticos, el talento humano y demás. Súper. No, muy interesante y son acciones como muy de siembra y de cosecha muy provechosas, muy interesante. No sé, dejamos abierto ahora y estamos escribiendo. Vamos ya a ver si puedes hacer ahí tu pregunta, por favor. Ok. Bueno, felicitar el trabajo de Kitum, muy bonita historia, muy sentida desde el corazón y sobre todo que no es un proyecto que emerge de la nada, sino es un continuo, ¿no? O sea, me agradó esto que es un trabajo que tiene mucha trayectoria, que viene desde muy atrás y que se tangibiliza en Kitum como una respuesta a una necesidad muy concreta. Mi pregunta será un poco como vengo explorando un poco, cómo hacer sostenible esto, ¿no? Cómo hacer que estas iniciativas, a veces cuando está la emergencia, se reciben donaciones o hay mucha predisposición a colaborar, pero cuando ya pasa esta emergencia, ¿cómo sostienes esto? ¿Cómo haces para que toda esa información creada no se eche a perder? Esa parte, no sé si me pueden comentar un poco y te voy a conectarla con el futuro de Kitum, ¿no? ¿A dónde viene ahora? Sí, ya ves, muchísimas gracias por esa pregunta porque sí es una preocupación que tenemos. Kitum es una red, ¿sí? Ahorita somos un grupo de amigos, un grupo de personas interesadas. La coordinación que hacemos, Joana y yo, es como la coordinación de una red de amigos, ¿no? Sí, el perfil que tiene Joana tiene una capacidad profesional enorme, pero es más un interés personal que tenemos. Entonces, ahorita cosas como, por ejemplo, el hosting, tenemos un par de servidores, lo que estamos haciendo es apalancando con otros proyectos ya de nuestras vidas profesionales aparte, los costos asociados a esto. No ha sido fácil y es una pregunta que ahorita no tengo resuelta o que no tenemos resuelta porque para hacerlo a largo plazo, para que funcione sosteniblemente, pues se requieren unos recursos que no tenemos. Por ahora lo que hemos hecho es, los que estamos involucrados hemos donado sobre todo nuestro tiempo. Con Frena la Curva, por ejemplo, se invirtió muchísimo tiempo y se aportaron una serie de recursos en términos de los servidores, de la capacidad de coordinación y todo esto, pero pues no hay una certeza. Ese es un punto como de incertidumbre en el que estamos, y pues que también es una limitante para que el proyecto como que se pueda cristalizar, ¿sí? Tenemos una serie de actividades, hemos hecho una serie de capacitaciones, hemos utilizado, y quiero retomar lo que decía Julia, estos espacios virtuales, estos espacios digitales multiplican y hacen posible cosas que de otra forma no hubiera sido posible tener. Entonces, tenemos el canal nuestros canales de YouTube, nuestras redes sociales, nuestros portales, esos costos mínimos como que nos ayudan a mantenernos, pero de llegar a más allá es complicado. Sí nos pasa
que cuando hay una emergencia, pues ya como somos una red de amigos, ya nos conocemos, ya las otras organizaciones nos conocen, nos identifican. Aquí está Colombia Cuida Colombia, está otra red de profesionales en distintas áreas, entonces es más fácil hacer como una activación, pero es una activación esporádica, porque pues tenemos nuestras actividades, tenemos nuestras otras preocupaciones. Y sobre el futuro, bueno, estamos avanzando, digamos, como en esos pocos recursos que tenemos, poderlos optimizar para que estos discursos estén. Ustedes en el en nuestro canal de YouTube van a encontrar, por ejemplo, capacitaciones que hemos desarrollado. Hemos producido varios videos que facilitan esta traducción de estos lenguajes técnicos a un lenguaje ciudadano que es relevante. Pero, en fin, ese es como el panorama. Por ahora ahí estamos en esa avanzada, porque pues Johanna tiene también sus otras actividades, yo también trabajo en otras áreas, y es complejo, pero pues es motivante ver que siempre hay un entusiasmo como que nos ayuda a movernos. Sí, sí. Y esto que decías del lenguaje, quizás ahí también hay algo nos quiera, si es que puede, que Alejandro Fernández escribió ahí en el chat, y me quedo mucho con esto que menciona, dice, por otra parte, dice la falta de orientación para generar el cambio, encontrar o creer que es factible un cambio y no solo una idea o un sueño. Entonces, el lenguaje, sobre todo que mencionas tú, Luis, la forma de cómo llegar y expresar de que esto realmente se puede, que sí tiene un costo, pero también tiene un aprendizaje enorme, va haciendo de que se vaya haciendo en algunos casos sostenible con algunas otras métricas. Pero sí, es un reto. Y ahí nos menciona, dice, tengo la sensación de que hay una necesidad de conectar estas distintas necesidades a través de una plataforma comunitaria que brinda una orientación principalmente al cambio, que sostenga ese cambio y que también oriente al principio. Un poco lo que logré rescatar de lo que mencionaba Alejandro. No sé si, Alejandro, puedes hacer alguna pregunta, si estás por allí, o en el fondo solo puedes escribir en el chat. Sí, bueno, hola a todos. Hola. Hola, Alejandro. Yo me estoy, saludo desde acá de Chile, y yo me estoy integrando a este nuevo aspecto. Yo trabajo en el mundo privado, y por temas del COVID, y venía con una inquietud de hace mucho tiempo hacer un cambio, pero siempre estaba el tema ahí. Uno acostumbrado a trabajar a la seguridad ya sea de la renta laboral y todo lo demás, eh, finalmente uno tiene que buscar esto por distintos canales, y claro, uno se apoya por las redes sociales, estos típicos cuentas que uno encuentra de cursos, capacitación, pero falta desde mi perspectiva algo que a uno lo ayude a orientarse un poquito en el camino, no que le dé el hilo conductor, pero sí que uno pueda creer que tiene la potencialidad de hacerlo, que hay necesidades en distintos entornos, ya sea en el entorno urbano, o la periferia, o en entornos rurales donde uno quiera desenvolverse, y decir sí, sí se puede, o sea, y además puedo vivir de esto, o sea, puedo, mi ejercicio laboral lo puedo transformar, o puedo hacer un aporte además, cosa de que me sienta un ser humano, un ciudadano más íntegro. Lo veo por ese lado porque, claro, uno parte por el cambio porque está choreado, está aburrido del sistema, pero ya después viene otra pregunta, ya, genero el cambio, me instalo, ya me compré un terreno, etcétera, qué sé yo, pero ¿y después qué hago? Ya me hago un huerto, pero ¿hasta ahí llega todo esto? No, pues quiero ayudar también, quiero sentirme partícipe, quiero ser un ente de cambio también, retribuir, y esa inquietud yo la he visto ahora este año, y he participado en algunos cursos online, y se ve en estas personas, es lo mismo. Hace poquito también, hace una semana atrás, tuve la suerte de ir a un curso de bioconstrucción presencial, y fue bastante enriquecedor porque éramos personas de distintas edades, de distintos aspectos socioeconómicos, y finalmente nos unía eso. Todos queríamos hacer nuestra casa de barro. Y eso nos terminaba uniendo. Ahora, el asunto está que de todos, de esas 30 personas, ¿quién lo va a llevar
realmente lo va a poder concretizar en el mediano plazo, o sea, de aquí a 6 meses, un año. ¿Quién lo va a realizar en el largo plazo? Probablemente muy pocas personas. Porque son estas cosas que uno, siento yo, si las hace rápido o en el mediano plazo, se llevan a cabo, se ejecutan. Después se van dilatando. Es un poquito a eso lo que quiero ir. Súper interesante y además que muy real. Lo primero que te podríamos decir por acá es, sí, apúntate a todas las conversaciones del Co-Creamos, porque en el fondo gatilla esto, de decir, oye, esta es mi inquietud, la pongo en común. Y un poco como contarte, y de hecho, con Giovanna, esta cosa de que esto esté ocurriendo hoy día es simplemente porque queríamos hacerlo. El Co-Creamos nace también de simplemente también querer hacerlo. Y este año con el reto de que fuera autogestionado. O sea, eso quiere decir y ejerce como un pequeño primer filtro de, como tú bien mencionaste, son 30 personas o más que se reúnen en un primer momento, pero después hay un pequeño filtro que pasa a ser incluso hasta natural, de quienes realmente aceptan el reto de incertidumbre, pero que saben que hay algo más. No sé, ni siquiera como a veces tiene tanta explicación, pero tú dices, yo sé que hay algo más, yo sé que yo quiero estar aquí, me voy puliendo, me voy incubando, me voy aprendiendo, van ocurriendo cosas. Entonces, lo primero es que bueno que estés acá, y bueno, ya ves, ahí está levantando la mano, algo quiere contar. No, genial estas reflexiones porque justo escuchando a Luis la respuesta a mi pregunta, me hace sentir de que no estoy solo, ¿no? O sea, también estamos con Julia involucrados en estas tareas de hacer cosas para los demás, pero claro, carecemos de recursos infinitos. Lo que a mí me lleva a la reflexión es que, sumando a lo que acaba de comentar Alejandro, es que en una conformación de una iniciativa, primero, lo mejor es estar en grupo, o sea, conectar con otras personas, porque creo que en eso está, digamos, una primera etapa en la cual te refuerzas un poco lo que quieres hacer, como que prototipas tu idea, si es factible o no, y estás en ese proceso de adquirir capacidades, testear ideas, compromisos, y te mides a ti mismo inclusive si eres capaz de hacer algo, ¿no? Pero ya cuando hablamos al tema de la sostenibilidad, por ejemplo, en el caso de Kitum, y creo que se replica en varios, es el hecho de tener miembros que tengan la capacidad de poder, digamos, cubrir sus costos personales y también tener un excedente que le permita derivarlo a este tipo de compromisos, ¿no? Y en la medida que una red o un grupo o una organización tenga, digamos, integrantes exitosos, va a tener mayor probabilidad de captar este tipo digamos, de apoyos que puedan cubrir los costos o financiar el sostenimiento. En esa lógica es que, por ejemplo, en este festival que creamos, estamos incentivando a que justamente cada miembro, cada persona, cada organización que se involucre con este festival tenga esa cuota de capturar valor de este festival, ¿no? Que pueda generar, digamos, un espacio que le permita ser viable individualmente para poder luego lograr esa viabilidad en conjunto, ¿no? Así que gracias por estas reflexiones porque justamente salió así digamos, de muchas ganas. O sea, creo que el motorcito que tenemos adentro es esas ganas de no quedarnos tranquilos, ¿no? De no quedarnos quietos y solo ser espectadores, ¿no? Así que gracias por este instante. ¿Algo quieres comentar, Giovanna? Sí. Que es muy inquieta, Giovanna. Yo quiero agregar el valor del conocimiento y de la experiencia. Es probable que en estas iniciativas como Kitum, activismo humanitario, como Frena la Curva, no hayamos recibido un peso, un dólar, un euro, ¿cierto? Pero por lo menos para mí, es incalculable todo lo que yo he recibido en conocimientos, en experiencia, en crecimiento, en todos los aspectos de mi vida. Y ahí está la riqueza, ¿cierto? Quien en este momento en la vida esté únicamente buscando unas retribuciones económicas, pues está perdiendo de un mundo maravilloso que es esto, ¿cierto? Es el poder conversar, es el poder escuchar al otro, es el poder aprender, es el poder compartir, es
es crecer, Julia, y es aportar también, es la satisfacción de decir, desde donde yo me encuentre, en cualquier lugar del planeta, puedo aportar. Y eso lo hemos visto. En ejercicios, por ejemplo, aquí en Colombia, cuando hemos hecho los mapas digitales, se conecta gente desde sitios muy lejanos y aporta, y genera su reporte, y genera su informe, y genera sus datos. Y eso suma, y eso va generando la información. Entonces, y genera que conozcamos en dónde está y qué hace esa persona y en qué otras organizaciones está, que si está en bomberos voluntarios o que si está, pertenece al movimiento de la Cruz Roja o que si está en el movimiento de la defensa civil, ¿cierto? Pero es valorar eso, es todo lo que nosotros podemos aportar como seres humanos, es con la decisión y confiar en estos espacios de encuentro, en donde Yo siento que cada es como, granito sí, vale, sí, cada vale, granito construye. así es. Es como un Esa wiki es la mayor humano, riqueza, exactamente. como wiki de humanidad. Es como, ¿dónde está ese wiki? Bueno, lo construimos entre todos. Sí, y vamos tejiendo y vamos aprendiendo, es decir, en cada Sí. experiencia, en cada ejercicio es una riqueza más que nos deja para el día de mañana que se presente otro evento. O sea, ya hemos tenido experiencias locales, tuvimos unas experiencias muy significativas mapeando unos ejercicios de simulacro que hicieron en Bolivia, por ejemplo, y nosotros desde acá, desde Colombia, hicimos el mapa del ejercicio en Bolivia, hemos hecho ejercicios locales, se han tenido otras experiencias internacionales, hemos tenido la experiencia de Frena la Curva, ¿cierto? Y entonces, ¿qué se gana en todo eso? Pues conocimiento, conocer gente bonita como ustedes, aprender muchísimo de las otras experiencias de los demás países. No, y plasticidad, resiliencia, que lo vamos a ver mañana, que me encanta porque Alejandro me parece que estuvo en la conversación anterior, se quedó en esta, apúntate mañana y toda la semana. Sí, sí, súper interesante y le agradezco la instancia. No, qué bueno tenerte acá y gracias por regalarnos esta reflexión, que es colectiva, y esa es la riqueza. Esa es la riqueza. Entonces, Bueno, en nuestros ejercicios de wiki humano, voluntariado, ¿te sí, gustó? hermoso, en nuestros ejercicios de voluntariado, porque todo esto es en el marco de nuestro tiempo, de nuestra disposición, es el voluntariado, pues ahí vamos creciendo y digamos que en esa misma medida, pues la sostenibilidad, bueno, pues de alguna parte y de alguna manera llegará, pero digamos que la invitación que yo quiero hacer y el mensaje que quiero dejar es que todas las personas podemos aportar a tener un mundo diferente, a generar una información diferente. Así es. Y aquí tengo todo el gusto de ver a Mari, a Nico, que también, Alejandro, van a ver unos paneles súper interesantes que está liderando Nicole, que está aquí, y relacionados con bioconstrucción, territorio. Bueno, qué mejor, lo puede decir Nico. ¿Qué se nos viene, Nico, también? Hola, quería saludar a este equipazo de Kitum, que he ido de alguna manera compartiendo lo que ustedes han dicho en Facebook, y ir como periodista un poco, aunque yo de profesión soy arquitecta, pero de acción soy bien humanitaria. Así que me uno mucho a todo lo que ustedes han dicho. Y Alejandro, dejarlo muy invitado, y a ustedes también, a lo que van a seguir los próximos encuentros, porque justamente el entregar el servicio y los aportes que podemos ir en cada una de las áreas sumando es muy diverso y se genera un tejido muy especial que le llamamos ecohábitat. Y estos ecohábitats subsisten por la energía que le vamos entregando. Así que muchas gracias por el trabajo, muchas gracias por el corazón que le están poniendo, y a nuestros partners de WeShare que hacen posible que nos encontremos. Así que
Nos estaremos viendo durante la semana y los dejamos cordialmente invitados para escucharnos y compartir las experiencias. Eso es, escucharnos y compartir la experiencia. Gracias, Nico. Le digo Nico porque es Marín Nicole, entonces ahí nos decimos cariñosamente. Y también es una co-creadora increíble. Bueno, muy contenta. Inscrito en la charla, muy bien, Alejandro. Bueno, algo más con que quieran cerrar, una palabra, algo, Giovanna, Luis, Lorena, parte de un gran equipo. Pues muchísimas gracias Julia por la invitación, muchísimas gracias Yaved y a todo el equipo que ha hecho posible este maravilloso Co-Creamos 2021. Gracias por la oportunidad de compartir nuestra experiencia bonita de Kitum. Yo me uno a lo que dice Joana. Muchas gracias por el interés, por permitirnos contar esta historia. Quiero públicamente darle gracias a Joana, que ella ha mantenido la bandera moviéndose, y eso que es muy importante, porque a veces lo que estábamos hablando antes, ¿no? Estar solo es difícil, porque pareciera que uno está, no sé, como Don Quijote enloquecido dando vueltas, y resulta que cuando los demás te dicen, sí, mira, esto tiene sentido, esto, mira que esto tal vez no debería ser una prioridad, esto está haciendo falta, eso motiva a seguir avanzando. Entonces, muchísimas gracias a todos. Joana, gracias por la iniciativa. A Lore, qué bonito volverla a ver. Y bueno, a todos muchas y a todas muchas gracias. Muchas gracias. Y Verónica ahí también. No, muchas gracias. Muy rico el espacio. Y gracias por seguir alimentando que esto siga ocurriendo. Eso, yo por mi parte también me voy muy contenta. Mañana a las 8 de la mañana. Bueno, 8 de la mañana hora de Perú. 8 de la mañana hora de Perú. Viene a ser 10 de la mañana hora de Chile. Argentina. Son 7 de la mañana hora Costa Rica. ¿No? Así que ya estamos un poco acostumbrándonos al horario internacional y está siendo a las 8 de la mañana porque tenemos amigos que nos siguen desde Europa, entonces para ellos son las 2 de la tarde. Así que mañana tenemos un conversatorio sobre estrategias de reactivación del turismo. Así que Dios mediante, mañana seguimos conversando y seguir haciendo networking. Gracias. Así es. Y la segunda jornada que sigue es estrategias más bien también de transformación, de resiliencia, ¿cierto, Giovanna? Cuéntanos un poquito más. No, la mejor expectativa es la que se resuelve mañana en el encuentro, así que todos invitadísimos a conectarse. Perfecto. Invitadísimos a conectarse. Y luego viene ahí este tema de una conversación sobre la resiliencia, que mucho lo necesitamos. Gracias, Lorena. Qué rico también que hubo ese encuentro aquí, que fue muy emocionante. Había como emoción aquí, es como que traspasa lo digital, y eso es lo más rico de todo. Así que bueno, un abrazo y ahí vamos a seguir co-creando y escuchándonos, que es un poco lo que me encantó que nos dejó la Nico. Escuchándonos desde varias partes, biológicamente escuchándonos. Sí. Bueno, cuídense mucho. Muchas gracias. Y gracias por aceptar la invitación, Luis y Giovanna. Encantada. Y bienvenida, Lorena. Qué rico cómo se congenió esto, que aparecieras también tú. Claro que sí. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos y todas. Chao. Nos vemos. Gracias. Un abrazo. Nos vemos. Saludos.